Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés y hoy junto con Ana, profesora de biología, y Lautaro, profe de química, nos preguntamos: ¿evolucionar es mejorar? Evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las especies van adoptando distintas características en base al entorno donde habitan y se van reproduciendo. Es un proceso dentro de los organismos que van avanzando según la teoría de Darwin. La selección natural es cuando la misma naturaleza va descartando los especímenes que son incapaces de adaptarse a su entorno y promueve la reproducción de aquellos más capaces de sobrevivir. El procedimiento que llevan los seres vivos de la misma especie que no permite que se reproduzcan entre especies no compatibles biológicamente. La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La selección artificial es cuando ya el ser humano se quiere meter en ese árbol biológico y hacer, ¿cómo se dice? Y hacer de la ciencia para modificar el árbol biológico de cada especie. La selección artificial es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de las plantas y los animales para desarrollar rasgos elegidos por razones de productividad, resistencia, docilidad, estética y otros. La selección artificial es cuando el humano interviene en la reproducción de las especies para que éstas puedan adoptar distintas características especiales, por lo general características que nos pueden llegar a beneficiar a nosotros. Las mutaciones son los cambios al azar en las secuencias de los nucleóticos o en la organización de ADN de los seres vivos. Las mutaciones son alteraciones que ocurren en el ADN. Pueden darse, creo que de forma natural y de forma artificial. La forma natural es cuando el cuerpo, por ejemplo, del ser humano muta y avanza o evoluciona y deja de estar encorvado y empieza a estar rígido. Hay una imagen donde se va viendo cómo el simio va evolucionando hasta el ser humano. Que Darwin era un científico que propuso la teoría de la selección natural y la evolución de las especies. Fue un naturalista inglés reconocido por ser un científico muy influyente y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russell, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Fue un científico autodidacta, naturalista, que estructuró la teoría autotomista sobre el origen del hombre americano. Tengo entendido que era un profesor de teatro y historiador
que iba recolectando datos de sus viajes que hizo, creo que por Argentina. Que era un científico, paleontólogo, antropólogo argentino que propuso la teoría del autoctonismo. Hoy con Ana, profe de biología, y Lautaro, profe de química, queremos hablar de la evolución de los seres vivos. ¿Cómo se da? ¿Cuáles fueron las diferentes teorías en torno a la idea? ¿Y cuál es la teoría vigente? Cómo el ser humano intervino en los procesos evolutivos seleccionando artificialmente especies para su mejora. Empecemos por el origen, dijo Darwin. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso mediante el cual los organismos cambian con el tiempo. Las mutaciones producen variación genética en las poblaciones y el ambiente interactúa con dichas variaciones seleccionando a aquellos individuos que mejor se adapten a su entorno. Los individuos mejor adaptados tienen mayor descendencia que los individuos peor adaptados al ambiente. A través de un periodo largo, una especie puede evolucionar en muchas otras. Para comprender la evolución tenemos que prestar atención a conceptos que son parte de este proceso, como el de selección natural. Es preciso comprender también los modelos que explican los procesos evolutivos de los seres vivos. Así como las fuentes de variabilidad genética en las poblaciones naturales, en el marco de la teoría sintética de la evolución. Y poder reconocer a la biodiversidad actual y pasada como resultado de cambios en los seres vivos a través del tiempo. La evolución, como Darwin la describió en El origen de las especies de 1859, tiene tres componentes. En primer lugar, sostiene que todos los organismos descienden de un ancestro común, o por lo menos de un conjunto muy pequeño de ancestros comunes. Todavía se debate sobre esto, pero probablemente sea un antepasado único común. En segundo lugar, que se pueden observar cambios graduales en el tiempo, que sabemos que se deben a mutaciones en el ADN. Y en tercer lugar, interviene la selección natural. Después de largos periodos de tiempo, se produce una serie de cambios que dan lugar a especies que tienen habilidades particulares para sobrevivir en el ambiente concreto que el entorno les ha proporcionado. Así se da lo que denominamos evolución, cuyas teorías tienen, obviamente, su propio recorrido histórico. Durante gran parte de la historia de la humanidad en Europa, la teoría evolutiva tomada en consideración fue el creacionismo. Es la que cuenta la Biblia. Dios creó el universo y, por extensión, también el planeta Tierra y todos los seres vivos que viven en ella. El creacionismo teórico ha caminado siempre de la mano del fijismo. Actualmente, estas teorías no están científicamente aceptadas, ya que se basan en doctrinas religiosas y circunstancias eventuales, no en hechos debidamente demostrados. El que sí está científicamente aceptado es el evolucionismo, una teoría que explica que todas las especies pueden cambiar con el paso del tiempo y generar otras diferentes a partir de ellas. Durante el siglo XIX, gran cantidad de naturalistas, biólogos y científicos fueron fijistas. Uno de ellos fue Georges Cuvier, considerado como el padre de la paleontología moderna y de la anatomía comparada. Intentó explicar racionalmente la existencia de fósiles de seres vivos que ya no existían con su propia teoría, el catastrofismo. Según ella, en el pasado existieron seres vivos claramente distintos a los actuales, pero que se extinguían en forma súbita por catástrofes naturales y así se daba origen a nuevas especies. La primera teoría conocida y comúnmente aceptada acerca de la evolución de las especies fue el transformismo, también conocida como lamarckismo, en honor a su descubridor, el naturalista francés Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. El transformismo lamarckiano aceptaba la idea de la creación divina, pero proponía que, luego, las diferentes especies biológicas podían modificarse a lo largo del tiempo, es decir, evolucionar. La idea básica de esta teoría era la siguiente: el entorno cambia continuamente,
y las distintas especies luchan por conseguir adaptarse a las nuevas exigencias de su hábitat. Por ejemplo, si en una sabana africana crecieran cada vez menos hojas en las copas de los árboles y la hierba se secara, únicamente serían capaces de sobrevivir los animales herbívoros que pudieran acceder a las ramas más altas por su propia estatura, los elefantes o las jirafas, y dentro de estas últimas, las que poseyeran los cuellos más largos. De acuerdo con Lamarck, las especies realizan esfuerzos para conseguir modificar sus cuerpos y estos cambios son posteriormente heredados por la descendencia. Por ejemplo, las jirafas lograrían alargar sus cuellos. La evolución que proponía la teoría de Lamarck era un proceso que se sostenía en un concepto llamado herencia de caracteres adquiridos. Los progenitores transmiten a su descendencia los rasgos que van adquiriendo a raíz de su adaptación al hábitat. Pero la ciencia actual nos permite apreciar que aquí Lamarck incurría en un error. Las especies no heredan los caracteres físicos adquiridos de sus progenitores. Por ejemplo, un perro cuya cola ha sido cortada tendrá camadas de cachorros con colas. Hubo que esperar poco tiempo hasta que apareciera en escena Charles Robert Darwin, un talentoso naturalista inglés. Es considerado como el científico más influyente de los que ayudaron a plantear la teoría de la evolución biológica de las especies a través del concepto de la selección natural, compartiendo el logro con Alfred Russel Wallace. ¿Pero qué teorías proponía exactamente Darwin? ¿Cuál fue la razón del enorme revuelo que sus estudios generaron? Según la teoría general de la evolución de las especies de Charles Darwin, no existe una tendencia específica de los seres vivos que los obligue a evolucionar en una determinada dirección. Aquí difiere completamente de Lamarck, quien sostenía que la evolución se producía por necesidad para con el entorno natural. La evolución, entendida según Darwin en un proceso completamente abierto, sin un final determinado ni único. Los cambios evolutivos se producen a raíz de las mutaciones genéticas que ocurren como consecuencia de las alteraciones accidentales y repentinas del ADN. Así, las especies afectadas nacen con variaciones respecto a la mayoría. El concepto de mutación sirve a Darwin como punto de apoyo para su teoría de la selección natural. Según esta teoría, entre todos los organismos del planeta Tierra existe una continua lucha por la supervivencia. Y al mismo tiempo, dentro de cada ser vivo existe variabilidad. Aunque pertenezcan a la misma especie, dos individuos pueden presentar diferentes características fenotípicas. La teoría de la evolución de las especies por selección natural defiende que el medio o el entorno natural elige para sobrevivir a los organismos mejor adaptados de cada especie. De esta manera, si una población de liebres marrones y blancas vive en un entorno polar, tienen más posibilidades de sobrevivir las blancas. Su color de pelo les sirve para camuflarse en el entorno y evitar a sus depredadores. Si esta misma población de liebres viviera en un desierto de arena americano, sobrevivirían mejor las que fueran marrones, ya que una liebre blanca sobre suelo arenoso sería fácilmente visible para un depredador. Si las condiciones del medio se mantuvieran, los individuos con variaciones ventajosas para ese medio sobrevivirían más, se reproducirían más y transmitirían los cambios genéticos positivos a la descendencia. De esta manera, de forma continua y gradual, las especies van cambiando a través de las mutaciones. En todas las ciencias biológicas, desde lo más chiquitito, que puede ser una molécula, hasta lo más grande que puede ser un ecosistema, la única teoría que contiene a todo eso, que es común a todo eso, es la teoría de la evolución. Es decir, es lo único que es realmente común y unificador en toda la visión de la biología, ya te digo, de lo más chiquitito a lo más grande. De joven, Charles Darwin se embarcó en el ahora famoso Beagle para completar un viaje de estudios personales durante 5 años alrededor del globo terráqueo. La ruta que el navío describió alrededor de la circunferencia terrestre incluyó lugares tan exóticos como distantes: Cabo Verde, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador continental, las Islas Galápagos, Tahití, Nueva Zelanda, Australia, las Islas Mauricio y Sudáfrica. Las escalas del Beagle permitieron a Darwin abandonar su camarote y realizar excursiones en el territorio
observando la fauna y la flora de cada lugar y recompilando cientos de fósiles animales y restos vegetales. El cuaderno de bitácora que Darwin recopiló a lo largo de toda su travesía fue publicado en el año 1839 como diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. El libro contiene pruebas sobre la evolución de las especies y presenta en primera instancia su teoría de selección natural. Fue un completo éxito de ventas, pero un fracaso en aceptación en otros círculos. Darwin sufrió un continuo ataque por parte de la Iglesia Católica y de la prensa, que insistía en ridiculizarlo y humillarlo. A pesar de esto, en 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies. Sin duda ninguna, el libro científico más importante y famoso de todos los tiempos. Es importante destacar que Darwin no solo propuso que los organismos evolucionaban. Si ese hubiera sido el inicio y el fin de su teoría, no estaría en tantos libros de textos hoy en día. Además, Darwin también propuso un mecanismo para la evolución, que es la selección natural. Es oportuno aclarar que miles de años antes los humanos, sin saberlo, estaban realizando selección artificial sobre animales y plantas. El concepto de selección natural de Darwin está basado en varias observaciones fundamentales. Los rasgos a menudo son heredables. En los seres vivos, muchas características son hereditarias o pasan de progenitores a hijos. Darwin sabía que esto sucedía, aunque aún no sabía que los rasgos se heredaban mediante genes. Se produce más descendencia de la que puede sobrevivir. Los organismos son capaces de generar más descendientes de los que su medio ambiente puede soportar, por lo que existe una competencia por los recursos limitados en cada generación. La descendencia varía en sus rasgos heredables. La descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí: color, tamaño, forma, entre otros. Y muchas de esas características serán heredables. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluyó lo siguiente: en una población, algunos individuos tendrán rasgos heredables que les ayudarán a sobrevivir y reproducirse dadas las condiciones del entorno, como los depredadores y las fuentes de alimentos existentes. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, dado que sus rasgos los hacen más efectivos para la supervivencia y la reproducción. Lo que sucedía en el ejemplo que vimos de las liebres. En el transcurso de varias generaciones, la población se adaptará a su entorno, porque los individuos con rasgos ventajosos en ese ambiente tendrán consistentemente un mayor éxito reproductivo que sus pares. La selección natural depende del ambiente. No es que favorece rasgos que sean intrínsecamente superiores de alguna manera, sino los que sean beneficiosos. Esto es, que le ayuden a un organismo a sobrevivir y reproducirse de forma más efectiva que sus pares en un ambiente específico. La selección natural actúa sobre la variación heredable existente. Necesita tener algún material inicial y este es la variación heredable. Para que la selección natural actúe sobre una característica, ya debe haber variedad o diferencias entre los individuos en ese rasgo. Adicionalmente, las diferencias deben ser heredables. Tienen que estar determinadas por los genes del organismo. La variación heredable proviene de mutaciones al azar. La fuente original de las nuevas variantes de genes que producen rasgos heredables nuevos, como los colores del pelaje, es la mutación aleatoria o cambios en la secuencia del ADN. Las mutaciones aleatorias que pasan a la descendencia, por lo general, se producen en la línea germinal o los óvulos y espermatozoides de los organismos. La reproducción sexual mezcla y combina las variantes génicas para producir más variedad. Demos un paso atrás y consideremos cómo encaja la selección natural en la visión de Darwin sobre la evolución, en la que todos los seres vivos comparten un ancestro común y descienden de él en un enorme árbol ramificado. ¿Qué sucede en cada uno de esos puntos de ramificación? En el ejemplo de los pinzones de Darwin,
los grupos en una sola población pueden aislarse unos de otros por barreras geográficas, como un océano que rodea a unas islas. Una vez aislados, los grupos ya no pueden aparearse entre ellos y están expuestos a entornos distintos. En cada ambiente, la selección natural probablemente favorecerá diferentes rasgos. Con base en varias pruebas, los científicos creen que este tipo de proceso se ha repetido muchísimas veces a lo largo de la historia de la Tierra. La evolución por selección natural y otros mecanismos es la base de la increíble diversidad de formas de vida actuales. A lo largo de la historia, los seres humanos han elegido determinados atributos o propiedades de las especies que resultaban de interés. Mucho antes de Darwin y Wallace, los granjeros y agricultores solo permitían reproducirse a las plantas y animales con unas características deseables, causando la evolución de las razas. A este proceso se le llama selección artificial. Son las personas las que seleccionan qué organismos se reproducen. Como vemos, los agricultores han cultivado numerosas variedades a partir de la mostaza silvestre, mediante la selección artificial de determinados atributos. Una gran diferencia entre la selección natural y la selección artificial reside en el agente que influye selectivamente. En la selección natural, el ambiente influye sobre la supervivencia de los organismos, mientras que en la selección artificial, los seres humanos seleccionan los especímenes individuales de plantas o animales a reproducir. Las características de los productos agrícolas están determinadas en gran medida por efectos de la selección artificial, proceso mediante el cual se han logrado variedades vegetales que se pueden aprovechar fácilmente para usos alimenticios del ser humano, como es el caso del maíz y la soja. Mediante este tipo de selección surgieron, por ejemplo, algunas variedades de perros modernas, cada una de las cuales está adaptada a algunas tareas específicas como la vigilancia y la compañía, así como diferentes preferencias estéticas de los humanos por la expresión facial y la apariencia del cabello, entre otras. En la época de Darwin, los científicos no conocían cómo se heredaban las características. Posteriormente, se descubrió la relación de la mayoría de las características hereditarias con entidades persistentes llamadas genes, fragmentos de las moléculas lineales de ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN varía entre los miembros de una misma especie y también sufre cambios, mutaciones o reorganizaciones por recombinación genética. La síntesis evolutiva moderna define la evolución como el cambio de esa variación genética a través del tiempo. La variabilidad surge en las poblaciones naturales por mutaciones en el material genético, es decir, por cambios al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN, migraciones entre poblaciones y por la reorganización de los genes a través de la reproducción sexual. La variabilidad también puede provenir del intercambio de genes entre diferentes especies, por ejemplo, a través de la transferencia horizontal de genes en las bacterias o la hibridación interespecífica en las plantas. A pesar de la constante introducción de variantes nuevas a través de estos procesos, la mayor parte del genoma de una especie es idéntica en todos los individuos que pertenecen a la misma. Sin embargo, aún pequeños cambios en el genotipo pueden llevar a modificaciones sustanciales del fenotipo. Así, los chimpancés y los seres humanos, por ejemplo, solo difieren en aproximadamente el 5% de sus genomas. Ana, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana podemos ver a la selección natural afectándonos directamente? Un ejemplo claro y también preocupante es la resistencia antibiótica relacionada con el consumo de este tipo de medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas.
¿Quiere decir que el consumo de antibióticos está accionando sobre la selección natural con efectos negativos para los seres humanos? El consumo incorrecto sí. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos, es decir, evolucionan. Dato importante, son las bacterias y no los seres humanos ni los animales las que se vuelven resistentes a los antibióticos. Exacto. Estas bacterias, fármaco-resistentes, pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales. Estas infecciones serán más difíciles de tratar porque los antibióticos ya utilizados no surten efecto. Las bacterias son resistentes. Veamos un esquema que muestra cómo se manifiesta la fármaco-resistencia según el mecanismo de selección natural. Vamos a determinar esta escala de colores para el grado de resistencia de la bacteria al antibiótico. Antes de aplicarlo, la población de bacterias incluye especímenes con distintos grados de resistencia a ese antibiótico. Luego, se aplica el agente antibiótico. Lo que vemos después de la aplicación es que se produjo la selección. Es decir, las bacterias con mayor resistencia al antibiótico sobrevivieron. De este modo, las sobrevivientes se reproducen y la descendencia hereda la resistencia antibiótica. La nueva población de bacterias ya no podrá combatirse con el mismo antibiótico que se usó anteriormente. Entonces podemos decir que la resistencia a los antibióticos incrementa los costos médicos, hace que se prolonguen las estancias hospitalarias y también que aumente la mortalidad. Sí, y aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. Los cambios de comportamiento también deben incluir medidas destinadas a reducir la propagación de las infecciones a través de la vacunación, el lavado de las manos, la protección en las relaciones sexuales y una buena higiene alimentaria. ¿Qué podríamos hacer desde la escuela? Podemos concientizar y fomentar que se adopten medidas en todos los espacios para reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación. Una campaña en cada barrio o en cada escuela. Es un gran ejemplo. Pueden pensar en grupo el diseño de un volante o flyer para hacer a mano o en el celular y distribuir en el barrio, escuela y redes sociales. Un primer paso sería pensar un eslogan breve y contundente que identifique claramente el tema de la campaña. El siguiente paso sería elegir el diseño y la o las imágenes que contendrá el volante. El tercer paso sería decidir, de la lista que les vamos a dar, qué consejos incluir en el volante. Esto dependerá del tamaño del volante y el formato elegido, es decir, hecho a mano o digital. Aquí va la lista de aquello que la población general puede hacer para reducir el impacto de la resistencia antibiótica y limitar su propagación. Tomar antibióticos únicamente cuando los prescriba un profesional de la salud. Seguir siempre las instrucciones con respecto al uso de los antibióticos. No tomar antibióticos si los profesionales de la salud dicen que no son necesarios. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. Tomar los antibióticos completando el esquema de medicación, aunque ya hayan desaparecido los síntomas. Prevenir infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, evitando el contacto cercano con personas enfermas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunas al día. Preparar los alimentos en condiciones higiénicas tomando como modelo las 5 claves para la inocuidad de los alimentos de la OMS. Elegir alimentos para cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento ni de prevenir enfermedades en animales sanos. Ojalá podamos sumar una campaña por cada barrio de cada ciudad. Florentino Ameghino fue un naturalista, paleontólogo y antropólogo. Nació en Luján, en la provincia de Buenos Aires, en 1854 y murió en La Plata, en 1911. Fue la primera gran figura de la ciencia nacional y la que alcanzó seguramente mayor trascendencia internacional durante una época. Fue un autodidacta que puso por alto el prestigio científico del país sin más fuerzas que su formidable tesón y el apoyo de su hermano Carlos.
su único financiamiento fueron los exiguos fondos obtenidos de una librería que manejó durante años en La Plata. En su trayectoria científica se pueden distinguir 3 etapas. La primera, que coincide con su juventud, estuvo especialmente dedicada a las exploraciones del suelo pampeano y a estudios sobre la antigüedad del hombre en América. La segunda etapa es la más trascendente de su producción científica. Vuelto de Europa con un gran caudal de conocimientos adquiridos de sus colegas y en los museos de París, Bruselas y Londres, y con el material que provenía de los viajes expedicionarios de su hermano Carlos a la Patagonia, Ameghino fue realizando un monumental estudio de cientos de fósiles que interpretaba a la luz del evolucionismo darwiniano, aun cuando esta teoría no se hallaba firmemente establecida entre los naturalistas. Son también estos años en los que más sufre y más lucha contra la pobreza. Financia sus emprendimientos con las ganancias de una modesta librería. Y solo en 1903, cuando prácticamente había completado su obra, que recibió la primera designación duradera del Estado. Cierra esta etapa de su vida en 1906 con Formaciones sedimentarias del Cretáceo Superior y del Terciario de Patagonia. Una obra de síntesis que no se limita a las descripciones, sino que plantea hipótesis sobre la evolución de los diversos mamíferos y analiza las distintas capas de la corteza terrestre y sus posibles edades. Finalmente, entre 1907 y 1911, vuelve Ameghino a su primitiva dedicación, el hombre fósil, las descripciones de los primeros habitantes, sus industrias y culturas. Impresiona el volumen que alcanzaron sus publicaciones en los 57 años que vivió. Aquí, sin embargo, ante con este informe donde se cuestiona seriamente su inexperiencia. ¿Quiere leerlo? Y también da cuenta de que no tenía una educación formal. ¿Hasta cuándo me van a hacer pagar por eso? ¿Qué importa que no haya tenido una educación formal? La antigüedad del hombre en el Plata. Filogenia. Los monos fósiles de la República Argentina. Sequías e inundaciones del suelo de la provincia de Buenos Aires. Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Este se lo recomiendo. ¿Sigo? Puede ser que no haya tenido una educación formal, pero no hay manera de tener una educación formal sin conocer mi obra. ¿No es suficiente? Ameghino insistió al año siguiente con una memoria sobre el Cuaternario, la más reciente era geológica, que ni siquiera fue considerada. La Exposición Internacional de París de 1878 es a donde lleva luego su ya crecida colección de fósiles. En Europa siguió cursos, visitó museos, se relacionó con importantes científicos y pudo publicar La antigüedad del hombre en el Plata y los mamíferos fósiles en la América Meridional, que se traduciría más tarde al francés. En 1884 publicó Filogenia, una obra teórica en la que desarrolla su concepción evolucionista de neto corte lamarckiano y propicia, con intuición precursora, la fundación de una taxonomía zoológica de fundamentos matemáticos. Por muchos años defendió con pasión una tesis errónea, a lo que no desacreditó su excepcional trayectoria. Supuso que el hombre se había originado en América y que el suelo argentino o algún territorio próximo a él fue la cuna de nuestra especie, de manera que las migraciones humanas que poblaron los demás continentes arrancaron desde aquí y pasaron a través de puentes hoy inexistentes. Ameghino puso al servicio de esta doctrina antropológica todos sus hallazgos. Estas ideas implicaban la adhesión a la teoría de la evolución de Darwin, aún no aceptada en aquella época por todos los naturalistas. La de Ameghino se basa en las colecciones comenzadas con las expediciones anuales de Carlos Ameghino a la Patagonia, allá por 1887. Carlos enviaba a su hermano documentación minuciosa sobre las sucesivas faunas extinguidas que la naturaleza había preservado en los suelos de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. Florentino Ameghino fue realizando así un estudio sistemático de esos cientos de fósiles, siempre desde la mirada evolucionista. Su obra alcanza visos de genialidad por formar parte de un enfoque integrado,
que le permitió realizar una reconstrucción paleogeográfica del continente y de las migraciones de animales extinguidos a lo largo del tiempo geológico. Florentino Ameghino murió en La Plata en 1911 en medio de una atmósfera de generalizado reconocimiento a su labor y a su figura. Ese mismo reconocimiento que le había faltado en la época de oro de su trabajo científico. ¿No cree usted que al exponer su teoría ponía en juego la credibilidad de nuestros científicos en el mundo? Yo no sé si no quiere o no puede entender. Explíquemelo. Piense solo una cosa. El Congreso de Americanistas se realiza en Bruselas. Hasta ese punto éramos ignorados. Éramos el objeto de estudio y no los que estudiábamos. No nos tenían en cuenta. Yo tenía frente a mí la evidencia más revolucionaria que podría pensarse sobre el origen del hombre. Quizás se apresuró. Defiendo palabra por palabra cada uno de mis postulados, salvo aquellos en los que me he retractado, claro. Pero no iba a asustarme ni por temor ni por injuria. Acá se me ha acusado de todo. De loco, de intolerante, de vanidoso, de italiano. No iban a asustarme por lo que pudieran decirme. Pero sabe que contribuyó al descrédito de nuestra comunidad científica. Eso sí que lo sabe. Tiene un culpable, ya sabe cómo escribir mi nombre. Ya hemos hablado de selección natural, pero también mencionamos a la selección artificial como aquella que se produce por la intervención humana en el proceso de la evolución. La selección artificial permite que los cultivos y los animales domésticos obtenidos tengan ciertas características deseadas por el ser humano y que presentan una determinada utilidad. ¿Cómo es ese proceso? La selección artificial se puede clasificar en 4 grupos en función de las características del proceso que se realiza. Estas son consciente, inconsciente, positiva y negativa. Entiendo que la clasificación de consciente se aplicará a la selección artificial previamente planificada. Exacto. En contraparte, la selección inconsciente se desarrolla sin la necesidad de un plan previo. ¿Y positiva y negativa? Si la selección implica que un organismo se reproduzca y genere descendencia, se denomina positiva, mientras que si lo impide, se llama negativa. Claramente, el factor decisivo es aquello que el agente selectivo pretende obtener con el proceso. Es así. Una de las críticas más frecuentes a la selección artificial es que se priva de la libertad de los animales y se les impide vivir en el medio natural, en el cual el principal factor al que tienen que adaptarse son las preferencias del ser humano. Uno de los rasgos más notables de nuestras razas domesticadas es que vemos en ellas adaptación, no ciertamente para el beneficio propio del animal o de la planta, sino para la utilidad o deseo de los seres humanos. No podemos suponer que todas las razas aparecieron súbitamente tan perfectas y útiles como las vemos. A decir verdad, sabemos que en muchos casos no ha sido esa su historia. La clave es el poder que tiene el ser humano de selección acumulativa. La naturaleza le da variaciones sucesivas, el hombre las aumenta en ciertas direcciones útiles para él. En este sentido, puede decirse que se han creado las razas útiles. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La teoría del francés Lamarck coincide en todo con la teoría de la evolución de Charles Darwin. Falso. En realidad, Lamarck decía que las especies evolucionaban por cuenta propia. O sea, que las especies decían, yo quiero evolucionar, y evolucionaban. En cambio, Darwin decía que no, que las especies evolucionaban por intervención de la naturaleza, por la selección natural. Falso. Si bien las dos teorías son evolutivas, solo que Lamarck se basaba más en la evolución y Darwin en la genética, en la herencia. Falsa. No tiene muchas cosas, casi la mitad de la teoría de Darwin le faltaría. Falso. De acuerdo con Lamarck, las especies realizan esfuerzos para conseguir modificar sus cuerpos, y estos cambios son posteriormente heredados por la descendencia. De ser así, si a un perro se le corta la cola, por ejemplo, su descendencia nacería sin cola.
La selección natural es el proceso por el cual en una población sobreviven los especímenes con características genéticas que les permiten mejor adaptación al hábitat. Es verdad, eso es lo que propone Darwin, que los especímenes que sobreviven son aquellos con más capacidades de supervivencia en su entorno. Esa es verdadera. Mayormente los seres vivos de diferentes hábitats o partes del planeta desarrollan diferentes mecanismos que puedan soportar las altas o las bajas temperaturas, como los pelos de la piel, por ejemplo. Falso, porque la selección natural es un mecanismo o causa de la evolución. Verdadero. Debido a que los rasgos ventajosos son heredables y a que los organismos que los portan dejan más descendientes, los rasgos tenderán a volverse más comunes, es decir, a presentarse en una mayor parte de la población en la siguiente generación. Selección artificial significa manipular con acciones el proceso de selección natural para obtener resultados previamente establecidos. Verdadero, porque manipula el proceso de la selección natural. Verdadero, la selección artificial ocurre cuando el humano interviene en los procesos reproductivos de una especie para que esta especie pueda adoptar ciertas características deseadas. Esa es verdadera. Es cuando el ser humano toma posesión, digamos, de la naturaleza para su bienestar personal o para su diversión personal. Verdadero. En la selección artificial son las personas, en lugar de la naturaleza, las que seleccionan qué organismos se reproducen. En la producción agraria se aplican este tipo de procesos con animales y plantas. En este sentido, puede decirse que se han creado las razas útiles. Si tomamos muchos antibióticos o muy seguido, nos volvemos resistentes a su efecto. Verdadero, porque al tomar muchos antibióticos o muy seguidos, puede cambiar tanto las bacterias que los antibióticos dejan de ser eficaces para combatirlas. Esa es falsa, si no, no existirían las vacunas. Esto es verdad, ¿por qué? Porque las bacterias que atacan los antibióticos van a ir mutando y desarrollando una resistencia mayor para poder seguir habitando nuestros cuerpos. Falso. Son las poblaciones de bacterias quienes se vuelven resistentes al fármaco. De acuerdo con la selección natural, sobreviven los especímenes resistentes. Estos se reproducen para conformar una nueva población, ahora de alta resistencia. Esas bacterias, una vez que se propaguen, serán más difíciles de combatir. El efecto del consumo masivo y no controlado de antibióticos no genera un problema individual, sino poblacional. El naturalista Florentino Ameghino fue el gran introductor del darwinismo en la Argentina. Es verdadero, de hecho la teoría del autoctonismo que propone Ameghino toma bastante de la teoría de la evolución de Darwin. Verdadero, ya que fue uno de los glorias argentinos, de los científicos argentinos, de los representantes del primer darwinismo en Argentina. Verdadero. Mayormente cuando hacía sus viajes y todo, siempre hablaba con gente de la zona, dando a conocer sus pensamientos y la teoría de Darwin. Verdadero. En la trastienda de su librería, Ameghino fue realizando un estudio sistemático de esos cientos de fósiles que su hermano le enviaba desde la Patagonia. Ameghino las interpretaba a la luz del evolucionismo. George Gaylord Simpson, uno de los fundadores de la teoría sintética de la evolución, calificó esta empresa como uno de los notables logros en la historia de la ciencia. El creacionismo y el fijismo son teorías corroboradas por la ciencia. Falso. El creacionismo tengo entendido que es la teoría de Dios y la iglesia. La ciencia no las puede corroborar porque son más creencias que por ejemplo la teoría de Darwin, que es la evolución, que es una situación más, o sea, tiene datos, un estudio. Verdadero, porque el fijismo sostiene que no es posible la transformación de las especies con el paso del tiempo, y el creacionismo niega la teoría de la evolución biológica.
Falso. En realidad estas teorías establecen que las especies y la Tierra en sí se mantienen inalterables desde su propia creación y no tienen ninguna corroboración por la ciencia actual. Falso. Son teorías basadas en creencias religiosas que la ciencia no comprobó. El creacionismo postula que la creación de todos los seres vivos es obra de Dios. Y el fijismo postula además la idea de que todos ellos permanecen inmutables en el tiempo. Hablamos de recomendaciones que todos podemos seguir para reducir el impacto de la resistencia antibiótica. Sin embargo, podemos encontrar recomendaciones más específicas, por ejemplo, en el sector agrícola. La primera de ellas es administrar antibióticos a los animales únicamente bajo supervisión veterinaria. No utilizar antibióticos para estimular el crecimiento ni para prevenir enfermedades en animales sanos. Vacunar a los animales para reducir la necesidad de antibióticos y utilizar alternativas a estos siempre que las haya. Fomentar y aplicar buenas prácticas en todos los eslabones de la producción de alimentos de origen animal y vegetal. Fomentar la seguridad biológica en las granjas para prevenir las infecciones mediante la mejora de la higiene y el bienestar de los animales. Hola chicos y chicas, yo soy Mauro Eichenberg, soy biólogo y docente. Sí y no. Esas especies ancestrales fueron evolucionando hasta llegar a lo que son hoy, gracias a un proceso conocido como domesticación. ¿Qué es básicamente la domesticación? Es la selección de plantas según características deseables y después favorecer la reproducción de esas y no de otras. Entonces, ¿qué es lo que buscaban los domesticadores de plantas? Bueno, encontraban una planta que era apetecible, por ejemplo, y veían que tenía potencial para ser cultivada, entonces la iban eligiendo a ver cuáles eran las mejores, las iban resembrando, luego iban expandiendo esos cultivos, y ya en los últimos siglos, milenios también, ya se fueron mejorando deliberadamente esas plantas, esas poblaciones, para tener lo que hoy conocemos como variedades cultivadas o cultivares. Entonces, por ejemplo, se ve que se buscaba que los granos maduren al mismo tiempo, para poder cosechar una espiga que tenga todos los granos maduros, y no algunos y otros no. O por ejemplo, se buscaba que los granos no se desprendan de la espiga cuando maduraban. Obviamente es más fácil cosechar una espiga agarrando así y llevándose la espiga con los granos arriba que andar juntando del suelo del campo, ¿no? Las plantas en las poblaciones naturales no son todas iguales y estas diferencias en las características dependen de dos factores: el ambiente y la genética. El ambiente es las condiciones en las que creció. Si tenían mucha agua, sol, competencia de otras plantas vecinas, nutrientes, etc., la época en que se sembraron. Y la genética es qué variantes de genes tienen en su genoma. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos una planta de tomate que tiene un gen que regula la altura de la planta. Entonces, este gen, en realidad, en las poblaciones naturales, puede tener muchas variantes distintas. Cada planta va a tener una o dos, pero entonces ese gen puede regular que la planta sea más alta, más baja, como la perilla del volumen, todavía existen. ¿Y qué pasa en realidad? No hay un solo gen de la altura de la planta. En realidad la altura está dada por seguramente decenas o cientos de genes, que cada uno hace su aporte al resultado final de altura de la planta. Esto sucede en las poblaciones naturales, que tienen muchas plantas y muchas variantes y están todas mezcladas. Pero en realidad, en las poblaciones domesticadas, esa variabilidad se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque se fueron seleccionando combinaciones particulares que daban características deseables. Entonces, las plantas domesticadas que tenemos hoy en día
en realidad tienen una variabilidad genética mucho menor que las poblaciones salvajes. Y de hecho, algo muy interesante es que cuando uno quiere buscar mejorar una planta cultivada actual, con algún gen que, por ejemplo, le otorgue una mejor resistencia a la sequía o tolerancia a algún patógeno, entonces va a buscar quizás a las poblaciones naturales, que son un gran reservorio de estas variantes genéticas. Claro que sí, estas variedades génicas de las que estábamos hablando siguen siendo combinadas de distintas formas para dar nuevas variedades cultivadas. Y en realidad están evolucionando, pero no solo por los procesos evolutivos típicos, sino principalmente por selección artificial. Entonces los humanos somos los que decidimos qué plantas son las que van a dejar mayor descendencia. Uno de los grandes debates contemporáneos que tiene una presencia además mediática muy importante es el debate sobre la meritocracia. Me parece fundamental cuando pensamos la meritocracia diferenciar algunas cuestiones. Primero y fundamental, diferenciar que una cosa es el mérito individual y otra cosa es la meritocracia como sistema estructural de premios y castigos, de inclusiones y exclusiones. Nadie duda de lo que es el mérito de una persona. Otra cosa es todo un sistema basado en una estructura social que hace de una supuesta definición del mérito el parámetro para decidir quién queda dentro y quién queda fuera. Eso me remite a una segunda cuestión. Cuando hablamos de mérito, ¿de qué estamos hablando? ¿El mérito a qué apunta? ¿Al esfuerzo o a los logros? Vieron que está como muy ambigua la definición en ese sentido. No se entiende muchas veces si cuando hablamos de mérito hablamos de los que intentan o hablamos de los que logran lo que se proponen. Y me parece que hay una diferencia entre pensar al mérito como quién es el mejor y pensar al mérito como quién es el que busca permanentemente ser mejor en lo que hace, ¿no? Diferencia clave. Esto nos permite, obviamente, pelearnos un poco con la idea de que la meritocracia es una propuesta que pone el acento en que aquel que hace un esfuerzo individual siempre logra caer bien parado en la sociedad en la que vive. Claramente, el lugar que ocupan las estructuras se vuelve, aunque no lo querramos, fatalmente condicionante. Muchísima gente puede hacer grandes esfuerzos individuales, pero no haber nacido en el lugar indicado. Y no les quepa duda que un sistema como el nuestro no le va a permitir llegar. Tal vez llega uno, tal vez llegan algunos, pero en términos estructurales, lo que se supone es que esos condicionamientos generan diferencias en el punto de partida. No es que todos partimos de un mismo lugar y se produce una competencia ecuánime e igualitaria donde claramente el supuestamente mejor entonces alcanza mejores resultados. Siempre estamos partiendo en nuestro orden social de desigualdades estructurales. Y esas desigualdades condicionan obviamente el desenvolvimiento de cada persona. La meritocracia, que etimológicamente significa el poder del mérito, suele justificarse en una lectura en principio equivocada, diría, de lo que es la selección natural o teoría evolucionista en la lectura que se hace del darwinismo. Porque hay una idea supuestamente ligada a la teoría darwinista según la cual en la selección natural son los que sobreviven son aquellos que han hecho el esfuerzo
o han generado mejoras para adaptarse mejor a situaciones anómalas que exigen justamente que sobrevivan los que pueden. Claramente Darwin dice otra cosa. Para el darwinismo, no diría que es al revés, pero la lectura es otra. Los cambios, las variaciones en las especies son contingentes y azarosas. Eso significa que las especies van mutando previamente y cuando sucede una situación anómala, los que ya previamente y azarosamente habían mutado o cambiado son los que pueden sobrevivir. Miren qué diferencia. Pensar, por un lado, en una especie de metafísica naturalista, por decir así, que son los que más esfuerzos y mejoras han hecho los que se merecen entonces sobrevivir, a pensar al revés, que los que sobreviven son los que previamente y de manera contingente han generado cambios para ello. Releer de otro modo también estas justificaciones supuestamente teóricas es una manera distinta de salir a discutir los fundamentos propios de la meritocracia. La cucaracha es un animal muy lecio, anda mediante la pata en la guerra y Las cucarachas, una de las especies que más rápido se reproducen en nuestro planeta, también se están volviendo resistentes a los insecticidas. Por años se ha intentado controlar la población de estos insectos mediante productos químicos. Recientemente, científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos, publicaron un estudio que indica que las cucarachas están desarrollando resistencia a los insecticidas. Generalmente, se usa un agente químico para combatir las plagas de cucarachas. Y si ese no es efectivo, se prueba con otro. O incluso se hace un cóctel de sustancias para exterminarlas. Charles Darwin aportó una de las más importantes teorías para el conocimiento de la humanidad. Fue criticado, burlado y humillado en su época. Sin embargo, su teoría sobre el origen y evolución de las especies, así como su definición del proceso de selección natural, son las únicas posturas que la ciencia corrobora como certeras. Sabemos ahora que todos los seres vivos formamos parte del proceso de evolución. Y sabemos también que evolución implica la supervivencia y reproducción de los especímenes mejor adaptados al ambiente, no de los mejores en algún sentido de superioridad. Así, lo que puede resultar una ventaja en cierto ambiente puede ser una desventaja en otro. Y con esta información de último momento cerramos el programa. Las especies no fueron una creación divina, no son inmutables a través del tiempo y la Tierra no es plana.